Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poder saludarlos una vez más en esta bendita hora. Nos sentimos privilegiados al poder estar una vez más en la intimidad de sus hogares para poder llevar a cabo lo que siempre hacemos domingo a domingo, que es predicar la bendita palabra del Señor. Espero que Dios lo bendiga mientras usted sintoniza y escucha cada uno de los sermones de este domingo, que de hecho pues este domingo es una bendición poder ver a varios siervos del Señor predicando la palabra. Soy su hermano y amigo, el pastor Basilio Miranda, de la ciudad de Cuilapa, Santa Rosa, Príncipe de Paz, allá en Cuilapa, Santa Rosa. Hoy quiero compartir con ustedes un precioso tema de la bendita palabra de nuestro Dios. Y para ello quiero invitarlo a que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, su capítulo número 7 y versículo 24. Voy a tomar ese versículo como referencia en nuestra reflexión esta mañana. Leo para ustedes. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy te suplico, Señor, que nos permitas, primeramente, Señor amado, la bendición de poder desarrollar este tema, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu. Solicito, Dios, el favor de tu Espíritu para que a través de ella, Señor amado, yo pueda ser guiado y tu palabra pueda llegar a los corazones de varios o de muchos hermanos que nos están sintonizando en esta hora. Gracias, bendito Dios. Permítenos que tu palabra nos edifique, nos exhorte, pero que también nos confronte, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Esta mañana quiero meditar bajo el título "No pudo quedar oculto". Cuando pensamos en este versículo que hoy hemos tomado, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, aunque Él quería entrar en silencio sin darse a conocer a la gente, la misma gente reconocía el poder, la gracia y la sabiduría que había en Él, porque era tan diferente a los demás. Habían maestros excelentes en su tiempo, habían profetas que le habían antecedido, pero nadie tenía lo que nuestro maestro tenía. Por lo tanto, según el pasaje que hemos tomado, dice que levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pensando en este pasaje, traemos a nuestra memoria lo que significaba para Jesús el tratar de ocultarse. Pero también podemos nosotros saber lo que para la gente de aquella época significaba Jesús. Es decir, no para todos, porque habían dos grupos de seguidores de Jesús. Estaban los que seguían porque amaban el oír su palabra, y estaban los que lo seguían para ver en qué trampa ellos podían sorprenderlo o en qué momento Jesús podía ser sorprendido de una manera infragante, podríamos decir, para poderlo acusar. Tal el caso entonces eran dos grupos quienes siempre estaban al tanto de lo que Jesús hacía. Unos para recibir el consejo,
otros para rechazarlo y buscar ocasión de acusarlo. Mi amado, la pregunta es, ¿por qué Jesús no pudo quedar oculto? Y la respuesta viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Como hijo de Dios, como hombre encarnado, su concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero aun cuando haya sucedido de esta manera, no había manera de dejarlo oculto los acontecimientos, porque pronto se daría cuenta, pronto se daría a conocer lo que Dios estaba haciendo. Aunque Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu, la primera en saber cómo Dios iba a obrar en la vida de esta doncella fue María, porque a ella se le anunció, a ella se le dijo el proyecto de Dios, así que ella no podía quedar oculto. Dice la Biblia que María guardaba en su corazón aquellas palabras preciosas, aquella promesa. Pero algo tan interesante, mi amado hermano, es que podemos también ver que aunque él deseaba permanecer oculto, sus obras, los milagros, sus palabras, sus hechos, amado hermano, era imposible ocultarse de esa manera. Porque ellos, o sea, los hechos de Jesús hablaban mucho más que quizás la misma predicación de Jesús. ¿Por qué razón? Porque su fama corrió por todo el mundo y donde quiera que iba, era recibido por multitudes. Así que no podía quedar oculto. No pudo quedar oculto porque como un don para el mundo hambriento y pecador, Él se ofrece como el pan de vida. Él se ofrece como el pan que descendió del cielo. Y qué interesante es pensar y ver la manera como Jesús se presenta, aun cuando aquella gente lo rechace, aun cuando aquella gente se opone y no está de acuerdo con lo que dice. Mi amado, aún así, quiero decirle que Él continuaba dándose a conocer por una obra, especialmente la obra del Padre que Él había venido a cumplir a la tierra. No pudo quedar oculto, mi amado, porque en su nacimiento los ángeles lo anunciaron a los pastores. En aquel entonces dice la Biblia que habían pastores que estaban en el campo cuidando de las ovejas. Allá se aparecen los ángeles y le dicen paz a vosotros. Y les dan la buena noticia, y la buena noticia es que os ha nacido un redentor, os ha nacido en Belén el Hijo de Dios, mi amado. ¿Cómo podía quedar oculto si ya su nacimiento había sido anunciado a personas humildes, sencillas? Gente que estaba solo involucrado en el trabajo diario del pastoreo. Fueron los primeros en escuchar el glorioso anuncio de su nacimiento. No pudo quedar oculto ni esconderse, porque según la Biblia, los que estudiaban en aquel entonces las constelaciones, las estrellas, se dieron cuenta que había una estrella nueva en el cielo. Y desde allá emprendieron su camino, desde el oriente emprendieron su camino para venir a Belén y adorar al bendito Rey de Reyes. Mi amado,
Cuando llegan al lugar indicado, se acercan y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarlo. Cuando su misma gente, cuando su mismo pueblo no estaba dando mérito a las profecías de nuestro Señor, mi amado, la gente que no había conocido de las profecías se dieron cuenta que Jesús había nacido. No pudo quedar oculto ni esconderse, porque el día de que Juan lo vio por primera vez en la orilla del río Jordán, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que lo oyeron 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Yendo en camino, Jesús les hace una pregunta y le dice, ¿qué buscáis? Y aquellos varones le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dice, ven y ved. Mi amado, no pudo quedar oculto, ni pudo quedar escondido por la sencilla razón de que en su bautismo también, la Biblia dice que desde el cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues no era la excepción. En este caso, podemos ver que Jesús quiso entrar a escondidas a aquellas ciudades, a aquella aldea, a aquel pueblo, mi amado hermano, pero no logró esconderse de la necesidad de una mujer. Mi amado hermano, Jesús mismo se presenta como la luz. Y como la luz no se puede ocultar, en ningún momento él podía esconderse, porque su luz irradiaba gozo en los corazones, irradiaba alegría en la vida de los que oían hablar a Jesús. Era un hombre que atraía por sus palabras y por los hechos milagrosos que él realizaba. Aunque, como ya dije hace un momento, mucha gente no lo seguía sencillamente por oír su palabra. Muchos seguían a Jesús porque necesitaban saciar su vientre. Otros quizás seguían a Jesús porque era la oportunidad como para no trabajar y poder pasarla bien, tener comida lo suficiente para vivir por unos cuantos días más. Déjeme decirle, lo que aquí importa es que tenemos que ver que aunque él quiso ocultarse, aunque él quiso esconderse, aquí vemos la bendita palabra que nos dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. No pudo esconderse porque alguien estaba necesitado de la misericordia, del favor y del amor de Dios hacia su vida. Esta mujer no era judía, la Biblia dice que era griega y era de Ciro. Lo más importante aquí es que aunque el pueblo, por eso el evangelista Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí podemos entonces nosotros ver cómo gente que no
estaba dentro del pacto israelita, gente que no estaba dentro del proyecto de Dios en el antiguo pacto, pero que ahora entra a formar parte del nuevo pacto, mi amado, esta gente acudía a Jesús con un corazón ferviente, con un corazón dispuesto a rendirse totalmente. Esta mujer no solamente oyó de Jesús, vino y se postró. Aquí podemos ver una actitud de reverencia, una actitud que demuestra cómo el hombre y la mujer deben rendirse a los pies de su Señor. No importa tu condición, no importa tu posición social, tu posición económica, no importa tu grado académico. Lo que importa es que todos necesitamos del auxilio de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de esta mujer. Esta mujer estaba viviendo un momento difícil, una situación que apremiaba su vida. Lo más tremendo era que esta mujer, por su posición social, era rechazado por el pueblo judío. Eran menospreciados por aquellos que se consideraban el pueblo elegido. Y déjeme decirle, esta mujer, al postrarse, le ruega a Jesús que eche de la vida de su hija un espíritu, un demonio que lo estaba atormentando. Jesús responde con unas palabras poquito fuerte, podríamos decirlo a nuestro contexto, o muy fuerte para muchos. Y le dice Jesús: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo estaba pensando respecto a esto, mi amado hermano, esta manera de responder de Jesús. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta que yo me hago en lo personal. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran dicho eso? Con lo sentimental que somos, con lo delicado que somos muchas veces. En vez de responder positivamente, quizás hubiéramos renegado. Quizás hubiéramos dicho: yo venía porque tenía necesidad y soy recibido de esa manera. Pero aquí hay una lección que tenemos que aprender como iglesia, como pueblo del Señor. Tenemos que aprender una lección. Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que como en aquel entonces Israel era considerado el pueblo único de Dios, y de hecho así lo era, ellos no asumieron el papel que le correspondía como la nación escogida para hacer luz en medio de las naciones. Al contrario, ellos asumieron que esto era exclusivo de ellos y no se podía compartir. Entonces, a personas de otra cultura, como en el caso de esta mujer, eran tratados como perros desde el contexto judío. Entonces Jesús aquí le da una lección a los israelitas
y nos da una lección a nosotros. ¿Por qué razón? A la hora de responderle a la mujer de esta forma, Jesús le está diciendo a los israelitas: así es como ustedes tratan a esta gente. Así es como ustedes miran a esta gente como perros. Quizás aquella gente se quedó divagando en su pensamiento porque Jesús hablaba cosas detrás de alguna figura, tratando de darles a entender, de tal manera que oían pero no entendían, y aunque veían no podían comprender lo que estaba sucediendo. Pero en este caso, la mujer no solamente responde positivamente, sino que ella misma hace una confesión que lo lleva más allá de lo que todos esperaban. Ella no renegó, ella no se sintió frustrada. Y un comentarista decía, probablemente porque estaban tan acostumbrados a ese trato, que ya ella no le dio importancia a la manera como Jesús le responde. Pero déjeme decirle, puede ser, a mi manera de pensar, puede ser que esta mujer estaba tan acostumbrada al maltrato, a la mala forma como eran considerados, pero ella por encima de todo eso dejó todo prejuicio y echó mano a su fe. Echó mano a esa fe que reconoce al Señor, pero también a su autoridad. Ella reconoce que el único que podía dar solución a su necesidad era Jesús. Y por eso le responde a Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mi amado, qué tremenda confesión. Algo que ni en el mismo Israel se había creído tanto como esta mujer. Por eso Jesús entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Quiero ir concluyendo con esto. Déjeme decirle, Jesús no pudo quedar oculto en ningún momento, debido a que las profecías del Antiguo Testamento ya relataban lo que iba a suceder con él, las cosas que él iba a hacer. Y podemos decir: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a la nación. Isaías 42:1. Déjeme decirle, las profecías eran contundentes respecto a lo que Jesús iba a hacer en su ministerio. Que no lo entendió el pueblo de Israel, eso es otra cosa. Lo entendieron los que vieron la mano de Dios obrando para el bien y en la necesidad de aquellos. Oiga, mi amado hermano, como iglesia, como hijos de Dios, debemos aprender a llevar un buen trato
No importa la persona si te odia, si te rechaza o no. Nuestro deber como iglesia, nuestro deber como el cuerpo de Cristo es reflejar ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, para que la gente vea que hay alguien que los ama de verdad, aunque ellos nos odien. Déjeme decirle, usted puede hacer la diferencia. No sigamos el ejemplo de aquellos israelitas que menospreciaban, que discriminaban. Sigamos el ejemplo de nuestro maestro, pero también aprendamos de esta mujer, que esta mujer, ante una respuesta aparentemente negativa de Jesús, ella insistió y declaró de todo corazón que también los perrillos tenían derecho de comer aunque fuese la migaja. Déjeme decirle, iglesia, usted y yo somos hijos. Tenemos derecho al pan de la vida. Tenemos derecho a la comida que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que vamos a discriminar a la gente que no quiere reconocer al Hijo de Dios como su Señor. Te invito, mi amado hermano, a que pongamos en práctica esta palabra, que aprendamos primeramente de Jesús, que amaba a los pecadores, no importando cuál fuera su situación, cuál fuera su condición. Eso debemos de aprender, de amar aunque nos rechacen. Jesús amaba aunque lo rechazaban. Jesús ama aunque tú lo rechaces. Por eso, mi amado, aprendamos de ese ejemplo, pero aprendamos de la fe de esta mujer también. Que Dios te ayude y que Dios te bendiga, mi amado hermano. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.